al sociólogo, analista y miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano, a quien le ofrezco una disculpa porque se tuvo que chutar todos estos minutos en los que he estado demostrándole a usted que no es confrontar por confrontar, que no es ataque, como chillan algunos desde la oposición cuando les exhibe uno a sus ídolos de barro o les toca a sus cuasidioses del periodismo. Querido Julián Atilano, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Vicente? Te saludo a ti también, un abrazo a toda la familia de Sin Censura y para nada, muy gustoso de escucharte y también me gustaría por ahí comentar, Vicente, que a ver esto que dice Rafael Loret sobre este pacto que hubo entre la presidencia y Televisa para sacar a su hijo, como bien dices, no se sostiene, es una gran mentira y hay otro argumento que muestra que no fue por ese motivo por el cual salió Loret de Mola. El año pasado, Vicente, salió Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa, metido en toda el área de información, y salió justo un par de días o semanas después de que detuvieron a Palomino. Ahora que está el tema del caso Cassés Vallarta, pues lo que está de fondo es que Televisa se quiso rápidamente lavar las manos, sacar a Loret de Mola, sacar a Leopoldo Gómez, y ese fue el motivo por el cual sale Loret de Mola. Ahí está la evidencia, Vicente, ahí están los elementos. Y decir que fue un pacto de no sé cuántos millones por Loret de Mola me parece pues un chiste total. Así es, mi querido Julián. Y bueno, también chiste, con mucho respeto porque tienen todo derecho a expresarse y a marchar estos de frena que nuevamente, creo yo, quedan exhibidos. ¿Qué te parece si le entramos con otro personaje? Nada más hay que cuidarnos, nótese mi sarcasmo, de que no nos vayan a reclamar por meternos con una señora de la tercera edad, con Beatriz Pajés, quien publica: si el régimen logra imponer una ley contra los medios, México entrará de lleno a una dictadura. Sin libertad de expresión no hay nada. Tendremos un gendarme que aplastará el derecho a la vida, a la propiedad privada, de pensamiento y asociación. 4 años y no logra callar a los perros, dice en la portada de la revista Siempre. A eso nos dedicamos precisamente, a exhibirle a nuestras audiencias la verdad. Y la verdad es que están duras las patadas de ahogado de muchos de estos que son damnificados de la 4T y que eran beneficiados de los privilegios y de los dineros de los gobiernos anteriores, mi querido Julián. Damnificados del chayote, Vicente, ella aparece en los primeros números, en las primeras filas de la lista que se publicó hace un par de años, donde se muestran los millones de pesos que el gobierno le daba a una serie de personas, entre ellas Beatriz Pajés que está acusando, está señalando una censura, una posible censura del gobierno, y siempre es hasta paradójico, llama mucho la atención que quienes más gritan, Vicente, quienes más propician esos discursos de odio, son quienes más acusan de censura. Me llama mucho la atención que pase eso. Lo mismo con Rafael Loret, igual tienen sus tribunas para decir infinidad de situaciones, y no solo eso, Vicente, si fuera solamente sus expresiones y críticas, pues no habría ningún problema. El problema es cuando empiezan, además, aprovechándose de esa libertad de expresión que existe en México, aprovechan para construir y difundir noticias falsas. Recordemos que hace unas semanas fue ella, Beatriz Pajés, que en su programa con el Alasraqui dijeron que ella dijo personalmente que el aeropuerto Felipe Ángeles estaba utilizando para recibir personas venezolanas y que iban a haber actos terroristas, y una impresionante mentira que dijo. Y si nos vamos un poquito más para atrás, Beatriz Pajés en el 2020, en el momento más complicado de la pandemia, pues se convirtió incluso hasta en experta.
fue de los expertos que contrató Enrique Alfaro para que asesoraran su gobierno, y era de los que decían, junto con los de Movimiento Ciudadano, que en 8 semanas iban a terminar con la pandemia. Beatriz Pajes es ese personaje que construye mentiras, que promueve discursos de odio, que habla de una supuesta censura cuando en realidad no existe tal cosa, intentando construir una percepción para únicamente afectar a este gobierno sin mostrar ninguna evidencia. Y pues esto nos habla del tipo de periodismo en el que se ancla la oposición. Eso es la oposición, noticias falsas y mentiras. Preguntar tu opinión, querido Julián. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy lanza una declaración importante, responde a ataques por el tema de la Guardia Nacional y bueno, por ahí está el tema de Ricardo Monreal, que ya no se puede poner debajo de la alfombra. Esto fue lo que ocurrió y lo comentamos, si te parece, querido Julián. Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg. ¿Qué expectativa tiene, señor, de la aprobación de su iniciativa para que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de Defensa Nacional, después de que en diputados pues no hubo realmente análisis ni discusión, sino pues Morena logró imponer ahí su mayoría, pero en el Senado pues no sé si lo ve usted igual de sencillo, dado aparente distanciamiento que tiene con Ricardo Monreal, quien se ha vuelto de alguna forma pues crítico de algunas decisiones de su gobierno, y él pues advirtió que una legislación así no podría ser solamente en un segundo nivel, sino que tendría que llegar al nivel constitucional. Pues yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso. Y como a veces hay mucha información, ahora me gustaría leerles, porque me interesa mucho que la gente tenga la información completa. Lo que dije en mi informe, porque eso es lo que pienso. A ver si, por favor, es un párrafo, porque ahí está mi postura, con mucha, considero, claridad. Años para la Guardia, presidente. ¿Esto sería a cambio de no enjuiciar a Alito Moreno? Vamos a contestar ahora, y también te contesto a ti, pero vamos. Es más, este es el párrafo de seguridad, la parte de seguridad, donde hablo de lo de la Guardia, precisamente, Guardia Nacional. Yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo. No es algo de las cúpulas, como era antes. Y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos. Y que no es de andar negociando
La política no es un toma y daca. La política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios. Y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México. Estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, cacicazgos. Esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores, deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias, y darle un trato especial a seguridad. Y después de esto, Ceci, hay una declaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Ricardo Monreal. ¿Por qué no me ayuda, Ceci, y nos pone ese extracto, esa parte, esa declaración del presidente, y lo comentamos con Julián Atilán? Lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo, no hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente, querido Julián. Yo creo que más claro ni el agua, y es un mensaje durísimo del presidente ante este Ricardo Monreal que hemos cuestionado tanto, sobre todo desde los medios independientes y alternativos. Pues sí, ya lo nombró. Había estado el presidente enviando algunos mensajes, no había sido tan claro, a veces no lo nombraba, ahora expresa literalmente su nombre. Y justo, pues vamos a ver cómo se da esta votación en el Senado, y pues está también vinculado, no se menciona, pero está ahí de manera implícita, pues la elección que hubo hace unos días para presidente de la mesa directiva en el Senado, con el senador Armenta, y toda la influencia que tuvo ahí Ricardo Monreal, incluso el hecho de que la oposición haya solicitado, haya pedido, haya votado, haya escrito el nombre de Monreal en la boleta, pues nos habla de esas alianzas muy claras que tiene Ricardo Monreal con la oposición. A veces se ve más cómoda la oposición y él, Ricardo Monreal, con la oposición que con Morena, y de esas alianzas habla el presidente. Las alianzas no son con la oposición, las alianzas son con el pueblo, y lo que estamos viendo con Ricardo Monreal es un personaje meramente pragmático, es un personaje que no tiene ideología. Los propios priistas, no recuerdo el nombre, Vicente, un creo que diputado, dijo: Ricardo Monreal tiene corazoncito priista, y es así. Y es que el priismo, más allá de un partido, el priismo es una cultura política, el priismo es el pragmatismo, es la corrupción, es el soborno, es resolver las cosas a favor de ciertos intereses y no de la mayoría. Y yo así siempre he visto a Ricardo Monreal, y no solamente a partir de que empezó a haber una tensión con el presidente. Ricardo Monreal es de esos personajes que lamentablemente existen en Morena y que únicamente ven por sus ambiciones. Es alguien que está, hoy salió un cartón muy bueno de Flores, me parece, en donde sale Ricardo Monreal destruyendo al partido, y yo no solo diría que al partido, diría a la 4T. Realmente lo que está intentando destruir es a la 4T, y yo espero pronto el momento para que pues ya se le quite cualquier posibilidad de seguir teniendo cierto control y cierto poder en el Senado,
con la pasada elección lo veo cada vez más difícil en este sexenio, pero es muy claro el mensaje que le manda el presidente a Monreal y vamos a ver qué fue lo que comentó, a ver si se sabe algo de lo que platicaron. Adán Augusto ya subió una foto, Ricardo Monreal, en donde salen comiendo, salen hablando probablemente del tema de la Guardia Nacional y también seguramente de la política y de las declaraciones de Ricardo Monreal, de sus pretensiones, de la forma en que está actuando y nuevamente, Vicente, fuera máscaras, si Ricardo Monreal quiere seguir haciendo política, si Ricardo Monreal tiene alguna aspiración, una o que juegue limpio u otra que busque esas aspiraciones en otros partidos, pero que no esté jugando ahí, no esté en la delgada línea o no esté aparentando que está con la 4T, pero en realidad está apoyando a la oposición, porque eso únicamente está desgastando pues la vida interna de la 4T. Me parece gravísimo lo que hace Ricardo Monreal, la forma tan oscura en que opera. Yo lo veo igual que Beltrones, Vicente, acuérdate de este personaje oscuro, mafiosón. Yo así veo a Ricardo Monreal y qué bueno que el presidente mande línea y me gustaría que el presidente incluso subiera un poquito el tono. Yo sé pues que debe de cuidar las formas, pero me parece que hay que mandar bien los mensajes cuando en 2018 se decide quién iba a ser el coordinador. López Obrador, y es público esto, dice, el único acuerdo que yo he hecho es con Ricardo Monreal para que sea coordinador. Y pues no ha roto, al parecer, ese acuerdo, o no ha mandado un mensaje el presidente para decir, a ver, este acuerdo fue en su momento, legisladores, ustedes hagan lo que deseen. Yo creo que también tendría que mandar un mensaje enfático porque a veces hasta los veo titubeantes, los veo con cierto temor, algunos senadores de Morena frente a Ricardo Monreal, el cual pues yo creo que además de ciertas redes y alianzas que tiene, blofea mucho, como se dice en el argot, y no necesariamente es tan fuerte como parece. Veamos, en Zacatecas está su hermano, el gobernador peor evaluado de todos los gobernantes, y pues no tiene realmente mucho capital Ricardo Monreal como parecería. Tiene amigos, tiene alianzas, tiene lealtades, pero no tiene un capital social. No existe el monrealismo, no hay un capital político de la gente que salga y diga, yo apoyo a Ricardo Monreal. Lo único que hay es pago de favores con ese señor, Vicente. Pues mi querido Julián, permíteme decir que qué chinga le paraste a Ricardo Monreal al compararlo con Manlio Fabio Beltrones a solo días de que Rubén Moreira, el exgobernador priista de Coahuila, expresidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, actualmente diputado plurinominal del PRI, dijera que Ricardo Monreal tiene corazón priista. Pero bueno, ahí la dejo de tarea. Oye, si me permite, este fin de semana se dio un episodio que a mí en lo particular me llamó la atención. Una disculpa del gobierno de la República y una disculpa del expresidente Felipe Calderón en respuesta a esa aclaración del gobierno de la República. A ver si me expliqué bien. El gobierno de la República, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hace una aclaración sobre algo que se presentó en el quién es quién de la semana pasada. Y Felipe Calderón sale a agradecer y también a disculparse. ¡Ah, cabrón! ¿Qué cosas pasan en esta cuarta transformación? Y bueno, pues todo surge después de esto que se suscitó, se registró la semana pasada en el quién es quién con un tuit de Felipe Calderón. Vamos a ver y escuchar. Felipe Calderón vuelve a mentir para atacar al gobierno de México. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mientras guarda silencio sobre Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos, acusado de asociarse con el narcotráfico, no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque para ello tenga que mentir
un día sí y el otro también. Así que este fin de semana no tuvo empacho en volver a mentir. En su cuenta de Twitter publicó, cito al expresidente: encontré en Instagram esta imagen de la bahía de Acapulco. No les importa la salud, ni el medio ambiente, ni el turismo. Qué pena, concluye. El texto acompañado de un video de la cuenta Ocean Life for You, que aseguraba que era un derrame de aguas negras en la bahía de Acapulco y que supuestamente la Semarnat ya habría emitido un comunicado al respecto. Todo eso, tanto lo que dijo la cuenta como lo que dijo el expresidente Felipe Calderón, es completamente falso. El video no es reciente ni es de Acapulco. Se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar. Pues ahí está la referencia, ¿no? Está la referencia a este video publicado por Felipe Calderón que se había encontrado en Instagram. Bueno, pues el gobierno de México publica este comunicado que le voy a leer a continuación. No sé si lo tengas por ahí, David. Dice: sobre la presentación en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana el pasado 31 de agosto de una publicación que hacía referencia al derrame de aguas negras en una playa, hacemos las siguientes puntualizaciones. Lo publicado por el expresidente Felipe Calderón corresponde al año 2020 y el video se grabó en la bahía de Acapulco, Guerrero. De mala fe o desconocimiento, el exmandatario federal publicó a través de su cuenta de Twitter el video como si fuera actual, lo cual es falso. La grabación corresponde a junio de 2020, en plena crisis por la pandemia de COVID-19, a partir de que las autoridades tomaron conocimiento del hecho. Se trabajó en conjunto con autoridades federales, estatales y municipales para atender el problema. Con el programa Vamos a limpiar Acapulco, vamos a limpiar la bahía para que no haya contaminación, se ha trabajado para realizar las siguientes acciones en materia de saneamiento: rehabilitación y mejoramiento de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción de 6 colectores, rehabilitación de 13 cárcamos de bombeo y la construcción de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. Inversión total estimada, 1,782.67 millones de pesos. Se beneficiará a 673,479 habitantes de la localidad de Acapulco. En el año 2020 se realizaron 16 acciones de alcantarillado y saneamiento por un monto total de 173.47 millones de pesos, 25.5% aportado por el gobierno federal, 31.5% por el estado y 43% por el municipio. El compromiso del gobierno de México es por el derecho a la información veraz para todo el pueblo. Es por ello que ofrecemos una disculpa y realizamos esta aclaración. Yo creo que esto es inédito y eso habla de un compromiso tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que me imagino tuvo que haber aprobado esta disculpa pública, como de la propia Ana Elizabeth García Vilchis, encargada del segmento ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana, y Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, el director de comunicación social de Presidencia de la República. Hay honestidad. Si no, se hubieran callado, hubieran dejado que esto pasara. Cuando uno se equivoca, lo tiene que reconocer. Y aquí hay que reconocer que hay honestidad, hay transparencia, y eso sí, dejan las cosas en claro. Y de la misma manera, inédita la respuesta de Felipe Calderón. Fíjese lo que escribe en Twitter Felipe Calderón. Agradezco esta aclaración. Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si aún tratándose de Acapulco no fuese un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios como este y así rescatemos la verdad. Pues la verdad es que llevaba la intención Felipe Calderón de golpear al gobierno con este video que no es actual, diciendo que le vale madre, palabras más, palabras menos, al gobierno los temas ambientales. Y creo que en la disculpa, aclaración del gobierno, queda claro que el video ni es actual, que sí hay una gran inversión en esos temas de aguas residuales en Acapulco y que si hubo algún resbalón
fue al mencionar que no se trataba ese video de Acapulco. Pero las cosas que pasan en tiempos de la Cuarta Transformación, que hasta agradece Felipe Calderón y lo de nunca. Se disculpa por una fake news, mi querido Julián Atilano. Qué rara dictadura, Vicente, en donde hay capacidad de autocrítica, de diálogo por parte del gobierno. Como dirían, como muchos han señalado, que este gobierno es represor, censura. Al contrario, sí me parece que hay que corregir cosas, ya se ha comentado en el programa de quién es quién. La iniciativa me parece extraordinaria, que desde una tribuna tan amplia, tan potente como es la mañanera, pues estén desmintiendo a todos estos difusores de noticias falsas, de desinformación. Sí hay que hacer algunos ajustes, ese es otro tema. Y sobre Felipe Calderón, mira, a mí también me llama la atención que actúe de esa manera. Yo lo que veo es que trae la cola entre las patas, Vicente, porque estamos ahorita en un contexto que está ahí, que se está discutiendo, que se comenta en la familia, en las charlas o en las chelas con los amigos, y es nuevamente este documental del caso Cassés Vallarta, que el propio presidente incluso ya le pidió a los partidos que lo traten de difundir, obviamente a los de la coalición, a los aliados de la 4T, incluso que lo difundan de manera masiva, y es que ahí Felipe Calderón sale absolutamente mal parado. García Luna, Palomino, el propio Cosío, que se cree tocado por Dios, también sale muy mal parado. Entonces yo he estado como que echándome un ojo a ver algunos posicionamientos de Felipe Calderón y lo veo medio mansito, porque no ha sido, el presidente ha señalado que él no tiene ningún interés de pues mandar a la cárcel a los expresidentes, pero el pueblo de México sí, y con este tipo de documentales lo que sucede es que empieza a construirse esa percepción, no solo para que Vallarta salga, tenga libertad, sino también para darnos cuenta de el cochinero que significó el sexenio, no solo de Vicente Fox, también de Felipe Calderón. Entonces, pues yo ahí lo veo, este tuit de que primero usted, no pase usted, muchas gracias, pues simplemente es un tipo que anda muy temeroso, sabiendo que es alguien que le encanta difundir noticias falsas y que golpea un día sí y otro también al gobierno. Pero más allá de todo, pues interesante esta intercambio de posicionamientos, Vicente. Pues yo nada más voy a decir, si Felipe Calderón ya demostró que sí sabe, que sí puede disculparse, ojalá que pronto nos llegue la disculpa al pueblo de México por haber elegido a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en su gobierno, y que se disculpe por esta guerra contra el narcotráfico que nos dejó este país bañado en sangre. Con mucho respeto al expresidente de México. Mi querido Julián Atilano, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te busque, para que te escuche y te vea? Todos los jueves en Señal Tlatelolco, Vicente, a las 9 de la noche por YouTube y en @JuliánAtilano en Twitter. Un gusto, como siempre, estar aquí en Sin Censura, y sobre todo un abrazo a la gran familia y pues nuevamente esa felicitación por ese premio, querido Vicente. Te agradezco mucho, Julián. Gracias por ser tan generoso con la audiencia de Sin Censura. Nos vemos pronto en otra de estas mesas, en otros de estos diálogos sin censura, en este espacio que también es tuyo, en donde cabemos todos.